algo maravilloso que nos podemos deleitar es que toda palabra que está escrita aquí fue inspirada por Dios y tiene un propósito y queremos conocerla a plenitud. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle a todas las familias que estuvieron pendientes de nosotros. El domingo pasado no nos vieron adorando con ustedes y era porque fui invitado a una iglesia en Alabama y el Señor me permitió poder compartir la palabra con esta iglesia. Fue mi primer sermón en inglés y Dios me sostuvo para la gloria de Dios. No tan solo eso, sino que brindó la oportunidad por primera vez para yo poder compartir ese mensaje grabado a muchos compañeros y colegas de trabajo míos que su idioma es el inglés. Y la respuesta ha confrontado muchos corazones para la gloria de Dios, así que continuemos orando. Ciertamente el Evangelio en todos los idiomas es necesario para que sea alcanzado, sean conocidas estas buenas noticias y que el Señor se exalte y se glorifique. Antes de comenzar, vayamos delante de nuestro Señor confiando en Él. Padre, reconocemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Y aunque alguien como yo, que no es merecedor, pecador, tú has movido a comunicar tu palabra utilizando pecadores. Es una muestra que no depende de mí, sino que es la obra de tu Espíritu Santo en el corazón de cada persona que escucha. Señor, envía esta palabra a los que están aquí, los que están escuchando por estos foros sociales, para el propósito que tú estableciste. Salva, Señor, restaura, renueva. Necesitamos de ti, Señor. Confronta corazones y ayúdanos a poder ser obedientes a ellas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estoy en la serie de Nehemías. Estamos en los capítulos 6 y 7. Y hemos estado hablando de cómo Dios en este tiempo de la historia de Nehemías está utilizándolo a él para restaurar esta ciudad que es la ciudad escogida, el pueblo escogido por Dios para llevar la imagen de Dios, trayendo luz al mundo y ellos ser modelo para el mundo. Y hemos estado un largo tiempo hablando sobre cómo esta tarea, la mitad del libro de Nehemías, cuando nosotros observamos, llevamos el capítulo 2, el 3, el 4, el 5, oposición tras oposición. Y uno se pregunta, ¿cuándo esto se va a acabar? Esto no termina, esta obra de restauración se levanta con maquinaciones del enemigo queriendo dañar la obra de Dios. Vemos la oposición manifestarse mediante el ridículo. Lo vemos ante amenazas de violencia. Y así también vemos inclusive oposición interna donde conflicto se levanta entre las mismas personas del pueblo. Pero vemos cómo también el Señor le da la sabiduría a Nehemías para llevar a su pueblo a manejar cada una de ellas, dándole valor, fe, sabiduría en la práctica también, aplicando entre cada uno de estos eventos. Y algo magistral, algo hermoso, algo poderoso, algo milagroso es que aún en medio de los conflictos también internos vemos que Nehemías resuelve estos problemas mediante un ejemplo similar que ya Cristo nos dejó a nosotros en Mateo 18 sobre lo que es la disciplina bíblica. Ahora, una vez habiendo superado todo este tipo de divisiones internas, Nehemías se regresa a la obra. Y ahora parecía que todo ya estaba a punto de terminar. Estamos ahí casi en la meta de lograr esta finalización de la construcción. Pero esta vez se levanta otro ataque. Y este va dirigido personalmente a Nehemías. Ya esto no había ocurrido antes, ya que los pasados obstáculos era siempre atacando al pueblo, llevando a la ridiculización para que ellos se sintieran débiles, impotentes y se sintieran amenazados y ellos mismos no actuaran.
Pero los enemigos de Nehemías y del pueblo judío estaban diciendo, esto si no cortamos la cabeza, si no asesinamos a Nehemías, terminan la obra y todos nuestros esfuerzos serían en vanos. Pero Nehemías no se desenfoca, sino que persevera en la obra dada por Dios a él. Lo que me lleva precisamente al título de este sermón, que es perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin. Y nosotros vamos a ver que hay dos tipos de perseverancia que Nehemías está reflejando. Y es la perseverancia ante la oposición y también la perseverancia ante la obra ya terminada. Todavía, aún la obra terminada, se continúa perseverando. Nosotros vemos en el capítulo 6 que esta perseverancia ante la oposición ante él personalmente, vemos que la obra del muro, en estos primeros versículos, está casi terminada. Así le estaba diciendo que solo las puertas y los portillos estaban ya, solo es lo único que faltaba por ensamblarse. Los enemigos de Nehemías habían fracasado en todos sus intentos de detener la obra y decidieron que la solución final es, hay que matarlo. ¿Cómo hacen esto? Tratando de llevarlo fuera de la ciudad, tratando de que llegue al templo e incluso buscando ayuda, oposición interna de líderes religiosos. Los enemigos de Nehemías primero intentaron atraerlo fuera de la ciudad, dándole una ilusión de que estaban buscando las paces. Pero Nehemías conocía sus intenciones que no eran buenas, ni fue difícil para Nehemías que veía que estaban tratando de hacerle daño. Es como si Nehemías entendía que se encontraba en el ojo del huracán. Aquellos que han experimentado un huracán saben que primero vienen ráfagas fuertes de viento, pero hay un momento donde el huracán, o tú sientes un silencio, donde no hay ningún viento, y es el mismo ojo del huracán. Pero tú sabes que después que pasa el ojo, viene lo que le llaman la virazón de estos vientos y la tormenta regresa. Y Nehemías discernía esto. La respuesta de Nehemías fue firme ante cada invitación. Dejar esta gran obra no puedo hacer. ¿Y cuál es esta gran obra? La restauración del pueblo de Dios y la imagen del pueblo de Dios para que el mundo pueda ver el testimonio de que ellos son el pueblo escogido. Estos hombres persistieron, lo invitaron. ¿Cuántas veces? Los versos 3 y 4. 4 veces. Era, ven, reunámonos. Por favor, ven, reunámonos. Y él en cada uno de estos momentos le respondía, tengo una gran obra. Similar, tal vez, a nuestros hijos, pensando ellos que tal vez si repetían una y otra vez, Nehemías iba a ceder. No sé si usted, si es padre o madre, ha tenido la situación que tus hijos te pueden preguntar una y otra vez la misma pregunta y es porque ellos saben que en algún momento tú puedes ceder. En el caso de Nehemías, así ellos estaban intentando de lograr esta imagen de a ver si Nehemías cedía de alguna manera. Estos enemigos de Nehemías eran bien persistentes. Pero ¿acaso esto significaba que ellos estaban desesperados o débiles y estaban lanzando todas las alternativas posibles? No debemos de subestimar las artimañas del enemigo tan fácilmente, amados hermanos. Las tentaciones que Satanás puede traernos a cada uno de nosotros pueden ser repetidas una y otra vez con el propósito de que seamos agotados y caigamos y pequemos. Es de la misma manera que si Dios está restaurando en ti un área de tu vida específicamente, puedes estar seguro o puedes estar segura que el enemigo va a querer tentarte una y otra vez para que caigas y no le traigas gloria a tu Señor.
ya sea por la pornografía, ya sea en tu matrimonio, ya sea inclusive hasta cómo vive el mundo. Tú tienes el anhelo y el deseo de querer traerle gloria al Señor en tus áreas, en cada área de tu vida, pero el enemigo sigue una y otra vez insistiendo para que cedas y caigas en el pecado. Es de suma importancia que nosotros conozcamos que podemos ser distraídos y que no debemos de darle el más mínimo espacio en nuestra vida, así como Nehemías lo hizo, porque estas cosas nos pueden destruir. Pueden destruir la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pero Nehemías se mantuvo firme y tuvo cuidado de no permitir que la oposición lo desviara del propósito principal. La posición de Nehemías representa y nos muestra a nosotros lo que es una visión de cómo debemos ver el mundo y un compromiso con la verdad y la obra de Dios. Estar enfocados continuamente en quién es Dios, su palabra y qué quiere para nuestras vidas. Es estar firme y enfocado en los propósitos de Dios, a no desenfocarnos de los temas sociales y poder enfocarnos en el tema principal, que es ¿cuál? El evangelio y la predicación del mismo y su enseñanza continuamente. Ahora, lo intentaron 4 veces y no lograron persuadirlo a reunirse, así que esta vez decoraron por 5ª vez una modificación a esta estrategia. ¿Cómo lo hicieron? Enviando una carta, y específicamente dice que era abierta con el propósito de que otras personas pudieran leerlo y así se difundiera y se regara y se esparciera esta falsa, esta mentira. Esta carta abierta le daría espacio a la murmuración, y si esta murmuración no se controlaba, podía afectar al pueblo, la obra que estaba haciendo. Inclusive si llegaba al mismo rey que le había dado permiso a Nehemías para hacer esta obra de restauración, el rey iba a atacar la ciudad e iba a poder detener esta obra de restauración. ¿Cómo sabemos esto? Ya había sucedido. Cuando lees Esdras en el capítulo 4, precisamente eso fueron lo que hicieron los líderes. Trajeron a la luz una mentira de que lo que querían era independizarse, autogobernarse, tener su propio rey, y tuvieron la obra por 15 años. Por 15 años. Así que estos rumores eran graves, creando miedo dentro de su propia comunidad de que sus acciones podrían conducir al desastre. Ellos estaban afirmando de tener testimonio inclusive de provincias alrededor y un líder árabe. En otras palabras, naciones no judías, naciones del mundo. Que Nehemías deseaba ser rey y lo tenía todo, validándolo a través de profetas que afirmaban que él iba a ser el rey. Y de manera sublime decían: vamos a reunirnos para atender estos asuntos. Es como si le estuviera: permítenos ayudarte antes de que esto llegue al rey. Aquellos mismos que habían comenzado la murmuración. El mundo va a querer esparcir una imagen falsa de la iglesia de Cristo con el propósito de que sea perseguida. Tenemos que tener eso claro. El mundo va a querer esparcir una imagen falsa de la iglesia de Cristo con el propósito de que sea perseguida. Quieren llamarnos a nosotros intolerantes porque no compartimos la misma perspectiva. La perspectiva de que Dios solo creó 2 géneros, hombre y mujer. Que el matrimonio es entre el hombre y la mujer, no entre hombre y hombre, no entre mujer y mujer. Y así muchas otras ideas mundanas que solo promueven el pecado. Y si nosotros no lo adoptamos, nos llamarán a nosotros intolerantes. Nos llamarán a nosotros inclusive hasta violentos, con el propósito de ser perseguidos.
El mundo no tan solo traerá esa mentira sobre la iglesia de Cristo, sino que también querrá vestirse de una falsa imagen moral y que están a la disposición de ayudar a la iglesia para que adopte estas ideas. Pero en su corazón lo que hay es muerte y destrucción para la iglesia de Cristo. Este mundo, tenemos que estar claros que está gobernado por el príncipe de mentira y de las tinieblas. Y nosotros como iglesia tenemos que prevalecer siendo nómadas. Nosotros no pertenecemos a este mundo, aunque estamos en este mundo. ¿Cómo entonces nosotros debemos de reaccionar ante tal situación? El verso 8 nos habla que al igual que Nehemías, llamando a las acusaciones mentiras y que esto era un invento de parte de ellos. No le dio espacio, no desperdició su tiempo, sino que perseveró en la obra que tenía delante de él. Nehemías reconocía que esto era una guerra psicológica de los enemigos, porque él da la razón de por qué difundían este mensaje. Lo dice el verso 9, ellos querían atemorizarlos, a ver si sus manos se debilitaban. En otras palabras, esto es un verbo de debilitarse, era volverse flojos. Ellos lo que querían era desmoralizar a Nehemías, cansarlo, agotarlo, para que él se sienta tan y tan agobiado por estas persecuciones que no quiera continuar la obra. En este desánimo está también Nehemías, aunque lo reconoce, como hemos visto en otros ejemplos, Nehemías va a su Dios para decirle, ahora fortalece tú mis manos, pidiéndole al Señor en todo momento, oh Señor, este desánimo que quiere llegar a mi vida, dame tú las fuerzas, dame tú la energía, dame tú el ímpetu para poder continuar esta obra que tú has puesto delante de mí. Estos enemigos de Nehemías eran bien perversos. No se daban por vencidos, sino que seguían probando diferentes estrategias. No tan solo con estas mentiras, sino que ahora utilizan líderes religiosos dentro de la comunidad judía. Nehemías, en este caso, sí acepta la invitación, pensando que esta persona que es de su propio pueblo le dará una palabra de parte de Dios. Pero Semaías se había vendido a la oposición, lamentablemente. Utilizó un mensaje falso para que Nehemías cayera en la tentación hasta el punto que pudiese autodestruirse. ¿Por qué autodestruirse? Semaías, cuando le hace la invitación, vienen seguramente a matarte. Ven, escóndete en el templo. Semaías tenía que ser un sacerdote y tenía que tener acceso especial al templo para hacer esta invitación. Y Nehemías no podía entrar de manera legítima al templo porque él no era sacerdote. Vemos ejemplos inclusive de hombres que pertenecen al pueblo de Dios y habían entrado a ese templo que era designado solo para los sacerdotes, que recibían lepra y en muchos otros casos hasta morían. Y un líder religioso se dejó usar para tender esta trampa para terminar con la vida de Nehemías. Nehemías sí se dio cuenta de que Dios no había enviado a Semaías, a este profeta o sacerdote. Él fue capaz de discernir que era un fraude. Porque la propuesta de Semaías constituía una muy sutil tentación. Tu vida está en peligro. Ven, vamos al templo. Ahora, ¿cómo Nehemías, alguien que era del pueblo de Dios, podía identificar que él no había sido enviado por Dios? ¿Cómo es que él se da cuenta? Nehemías conocía las escrituras.
Nehemías sabía que el Pentateuco, la ley de Dios, dice que solo los sacerdotes pueden entrar en el templo. Y solo a horas designadas específicas. Por eso es que Nehemías, ¿cómo puedo entrar al templo y vivir? Hace esa pregunta. Él conocía la ley de Dios. Si no eras sacerdote y entrabas en el templo, caías bajo la pena de muerte. Y no tan solo eso, sino que si él iba con el temor de esconderse para salvar su vida, ¿qué testimonio le iba a dar al pueblo después de haber alentado al pueblo múltiples veces de que no tuvieran temor de los enemigos que los rodeaban? Entonces, él tenía que vivir lo que predicaba y enseñaba. Este profeta había aconsejado a Nehemías hacer algo que estaba expresamente prohibido por la palabra de Dios, esperando que el temor por su vida lo llevara a la desesperación y que actuara sin razonamiento. El miedo puede nublar nuestra mente y puede nublar nuestro juicio y dejar de tomar acciones piadosas, sabias, ordenanzas que el Señor nos ha establecido a causa del miedo. Si alguien te dice exactamente lo que la Biblia dice que no hagas, pues ¿sabes qué? No lo hagas. Así que Nehemías escuchó este consejo de que debía entrar al templo y respondió a él basándose en lo que la Biblia le enseñaba. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? Esto es un llamado a que conozcamos su palabra cada vez a mayor profundidad, para que podamos nosotros discernir los engaños sutiles que pueden venir a nuestra vida, que lo único que llaman es a la destrucción. ¿Quieres saber cómo si alguien está o no está de acuerdo a la voluntad de Dios? Busca la palabra de Dios, que ya tiene la máxima revelación de su voluntad. Evalúa cuáles son las afirmaciones en la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Es exactamente esto lo que me está llamando a hacer el Señor? El conocimiento de Nehemías en las Escrituras le permitió a él poder discernir lo que realmente estaba pasando y el mensaje que estaba recibiendo. Y esto lo vemos alertándonos el mismo apóstol Juan cuando nos dice en su primera carta, en primera de Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos vienen a darnos un mensaje cristiano de Dios, pero contradice lo que dice su palabra. Ahora, Nehemías, ante esta amenaza que está recibiendo, ya no tan solo tiene una oposición frontal de las afueras, las tiene adentro. Estamos hablando de que ya no tan solo puede desconfiar de las personas de afuera, sino dentro de su propio liderazgo religioso hay personas que están en contra de él. ¿Qué hace Nehemías? Vuelve y ora y le pide al Señor que recuerde el mal que los enemigos han hecho en contra de Israel. En el capítulo anterior, si recuerdan, Nehemías oró por él diciendo: recuerda el sacrificio, Señor, que yo he hecho. Pero aquí está diciendo Nehemías: recuerda el mal que ellos están haciendo.
¿Por qué Nehemías oraría de esta manera? ¿Por qué quiere que se recuerden estas cosas? ¿Por qué Nehemías quiere que Dios se recuerde de esto? La convicción de Nehemías es de que Dios es el que hace justicia. Nehemías no tomó ninguna acción de retribución en contra de sus enemigos, sino que va a Dios diciendo: Señor, sé tú haciendo justicia. Porque Dios recompensará a aquel que haya hecho bien, y de la misma manera recompensará con castigo a aquel que haya hecho mal. Esto no significa que Nehemías está enviando juicio, porque si vemos a través del libro de Nehemías, vemos que Nehemías quiere misericordia para los que se arrepienten de sus pecados y confían en Dios. Lo habla en el capítulo 1. Y también, pero también quiere justicia para los que se oponen a Dios y sus propósitos. Nehemías no quiere que el pecado no arrepentido quede sin castigo y sin pena. Nehemías le puso esto en las manos a Dios y confió a él. No planificó ningún contraataque contra sus enemigos, porque él sabe que también la justicia de Dios, él puede cambiar el corazón del más perverso, del más malo. Y como él no sabe los propósitos de Dios, él se lo deja a Dios, que Dios haga conforme a su voluntad. Ahora, no es tan solo un sacerdote profeta, sino que Nehemías en el verso 14 está trayendo a la luz que no fue tan solo Semaías, sino que mostrando que no fue un incidente aislado, sino que fueron múltiples profetas. Ya Nehemías no podía confiar en todo el liderato que tenía, el liderato religioso que tenía delante de él. Y a él se le haría difícil saber cuál era la voluntad de Dios si no estuviese apegado a su palabra. El discernimiento iba a tener que ser muy necesario en esta obra que el Señor le había puesto. Asimismo, nosotros podemos ver el ministerio de Cristo aquí en la tierra, que fue bien similar. Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Vino a traer salvación. Pero no tan solo Satanás, sino los líderes religiosos y las personas que se acercaron, lo persiguieron, procuraron traerle distracciones, procuraron atemorizarlo, llevarlo al miedo y experimentar traición, aún entre sus propios discípulos. No fue Judas el único que lo traicionó. Pedro también, cuando lo negó 3 veces. Lo que nos muestra a nosotros, así como Cristo también le dijo a sus discípulos, que nosotros seremos perseguidos. Nosotros experimentaremos las mismas cosas a causa del Evangelio y la obra que está poniendo delante de nosotros. Miremos con esperanza a Cristo y las promesas de Dios para con sus hijos, que Él nos está acompañando aún hasta en el momento más oscuro que nosotros podamos ver. Cristo es nuestra guía, Cristo es nuestra luz, y Él nos llevará al lugar destinado que tiene reservado ya para toda la eternidad. Ante todo eso, aún con todas estas persecuciones, el verso 15 nos enseña: gloria a Dios, el muro fue terminado. ¡Qué noticia maravillosa! Ahora, cuando nosotros lo ponemos en perspectiva, ¿cuánto tiempo demoró este muro ser restaurado? 170 años. Y Nehemías, comenzando la obra hasta el momento de su culminación, le tomó 52 días.
170 años, 52 días. Lo que nos muestra que esta obra fue una obra milagrosa del Dios Todopoderoso. Vimos que esta obra se pudo cumplir gracias a Dios y a su voluntad que había puesto en el corazón de Nehemías y le había dado la sabiduría para poder cumplir con esta obra. Los enemigos de Judá intentaron que Nehemías y los judíos tuvieran miedo una y otra vez. Pero al final, cuando vemos en Nehemías el verso 6 del capítulo 6, ellos fueron los que temieron. Ese miedo que ellos querían infundir les regresó, porque entendieron y se dieron cuenta que fue Dios quien había hecho la obra. Recibieron humillación y reconocieron el verdadero poder de Dios. Y asimismo es como Dios hará cuando llegue el momento del fin, que aún aquellos que se hayan resistido contra el verdadero Dios, todos se arrodillarán y lo adorarán a Él. Unos serán para adoración, pero otros serán humillados para que vean que Dios es el que gobierna sobre todas las cosas, que Él es soberano y tiene el poder sobre todo el universo y nada está fuera de su control. Pero también lo vemos en la imagen del sacrificio de Cristo en el momento que estuvo en la cruz, donde se manifiestan eventos sobrenaturales y un soldado romano reconoce y dice, ciertamente este era el Hijo de Dios. La obra, el plan que tenía Dios para con su Hijo, que se entregó voluntariamente a la muerte, pero resucitaría para tener victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Aquellos que lo enviaron a la muerte no sabían que todo estaba orquestado por el Dios infinito, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. Ahora, ¿qué hicieron después de esto? Se fueron de vacaciones. No se fueron de vacaciones. Vemos que terminada la obra, Nehemías continúa dando detalles adicionales de que este tormento que había recibido de Sanbalat y de Gesem no eran los únicos, sino que también Tobías tenía personas dentro de la ciudad trayendo la luz que actuaban como espías. Y Tobías múltiples cartas le envió a Nehemías para atemorizarlo. Es para que vean y perciban la gravedad de lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas cuando nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios, proclamando su evangelio. Ahora, aún así, con las murallas establecidas, Nehemías persevera aún terminada la obra. Nehemías se dio cuenta de que un gran éxito puede seguirle un gran fracaso. Así que lo que hace es que designa unos líderes y unos guardias para que entrenados del templo, para que protegieran cualquier peligro que pudiese venir a este ataque de esta ciudad ya recientemente levantada, reestructurada. Nehemías no está dispuesto a perder el impulso. Solo confiaba en este momento, ya tenía tantas personas en contra de él, que solo confió el liderato a dos personas, a Ananí y a Ananías. Ananí siendo su hermano y a Ananías un comandante de la ciudad. Era un oficial a cargo de hombres que custodiaban la ciudad. No es de menos.
Había peligro desde adentro como hasta afuera. Nehemías había seleccionado cuidadosamente a estos hombres y precisamente habla de sus cualificaciones. Hombre piadoso. Lo que nos dice a nosotros, cuántos nosotros tenemos que discernir quiénes van a ser nuestros maestros y nuestros pastores. No se trata de talentos, sino de las cualificaciones que habla su palabra. Personas que aman la voluntad de Dios, que tienen vidas piadosas, que siguen, persiguen en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, meditando en ella, con el propósito de siempre hablar con sabiduría. Nehemías continuamente muestra lo que es un líder, continúa delegando autoridad para que la obra siga avanzando. Asimismo, las personas que se designan para una posición de influencia o liderazgo, se debe de considerar su madurez espiritual. Si no es maduro espiritualmente, es influenciado por el miedo, por las emociones, aunque conozca la palabra, no sabe vivirla y puede aconsejar conforme a sus propios pecados. Busquemos personas que vivan la palabra, que no tan solo la conozcan, sino que la modelen. Ahora, los versos 3 y 4, en el antiguo Medio Oriente era de costumbre abrir las puertas de las ciudades desde el amanecer y cerrarlas en el momento en que se ponía el sol. Pero Nehemías recomendó no actuar así, porque la ciudad todavía no estaba poblada. Más bien, puso guardias y les había dicho hasta que calentara el sol. En otras palabras, no es tan temprano en la mañana, sino suficiente tiempo para que los que están dentro del pueblo todos estuviesen levantados y activos si se levantara algún tipo de contraataque. Recientemente levantada la obra, Nehemías estaba alertando: no nos sintamos cómodos. Hay todavía trabajo que hacer. Y aunque podamos tener la victoria un día, el enemigo puede robarnos esa victoria el próximo por descuidarnos. Y Nehemías estaba procurando comunicar eso al pueblo mientras continuaban poblándose y restaurándose. Cuando las puertas se cerraban, debían ser guardadas por guardias armados y en puntos específicos y delante de sus propios hogares. No tan solo protegían su ciudad, sino sus propios hogares. Ahora, este capítulo 7, como el hermano José Marcos nos estaba leyendo, desde el verso 5 hasta el verso 73, tenemos un sinnúmero de nombres. Y no voy a ir en definición con cada uno de ellos, así que no se asusten, hermanos. Pero lo que sí nos está comunicando aquí es una verdad. Dios estaba estableciendo en la ciudad, estaba restableciendo en esta ciudad los líderes religiosos originales. Trajo a los judíos que eran parte del pueblo. Asimismo, también los sacerdotes, los levitas, cantores, porteros y siervos del templo. Y no tan solo eso, sino descendientes, siervos de Salomón. Nehemías tenía delante de sí un listado de nombres que eran los descendientes que pertenecían a la ciudad. ¿Acaso eso no les resuena a ustedes que han estado familiarizados con la palabra? Hay un libro donde están los nombres de aquellos que son salvos, aquellos que fueron escogidos para el pueblo de Dios. Y tanto nombre nos debe de dar a nosotros, sus hijos, gozo, saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida.
Ahora, aún así, sí hago esta pausa en los versos 61 y 65, porque aquí habla aquellos cuya descendencia era dudosa, aquellos que todavía no se había confirmado la descendencia de ellos y se llamaban inclusive que pertenecían al sacerdocio. Nehemías era bien celoso y quería asegurarse de que las personas que trabajaban en estas áreas no trajeran ninguna contaminación al pueblo. Así que tomó la decisión de hacer una pausa, de excluirlos a estas personas de sus funciones supuestamente sacerdotales hasta que se pudiera decidir su caso, sometiéndolo a lo que en aquel tiempo se practicaba, el Urim y el Turim, que en otras palabras era confirmar de parte de Dios si ellos eran genuinos levitas. En otras palabras, eso nos debe de a nosotros traer a la luz que si hay alguien que siente el deseo de ser influencia, maestro, pastor, nosotros si no lo conocemos, no es que lo vamos a excluir, sino darle tiempo para que conozcamos sus frutos. Que sea Dios confirmando que son genuinos creyentes. Porque si colocamos un líder equivocadamente, sufriremos las consecuencias gravemente. Después de haber hecho este censo, los versos 70 al 72 habla de la provisión que hubo para la obra del templo, de la obra que continúa. Asimismo, como Cristo nos salva a nosotros y nos añade a una iglesia, la obra no termina ahí. Nosotros como creyentes estamos para continuar apoyando la obra, no tan solo con nuestras vidas y nuestro servicio, sino también con nuestras finanzas. Y eso es lo que está haciendo el pueblo judío, comenzando con sus propios líderes. Y nos lo establece así su palabra. Y vemos para la gloria de Dios que cada uno de esos nombres que vimos, cada uno fue establecido en su ciudad. Dios restauró a su pueblo. Dios volvió a mostrar su gloria, mostrando de que su promesa no había abandonado al pueblo escogido de él. Esta es la obra que hizo Cristo también, que él salva, establece su iglesia, añade a su iglesia y confirma a su iglesia por las evidencias de un creyente. La obra redentora de Dios no es una obra abstracta. Sus poderosos actos de liberación siempre han tenido lugar en la historia y nosotros podemos palparlo. Este es el caso de la venida de Jesucristo, un hombre nacido en un lugar y en un momento específico, histórico, que nadie puede refutar ese caso. Que murió, fue visto públicamente, pero también resucitó y fue visto por cientos de personas, mostrando el poder de Dios en contra de la muerte. ¿Qué nos muestra esto a nosotros? Es una imagen clara de un pueblo que estaba destruido. Asimismo, el ser humano estaba destruido, muerto en sus delitos y pecados. Pero Dios, con su infinito amor, su gracia, su misericordia hacia el ser humano, lo restaura de una manera poderosa, le da vida, cambia su corazón y lo añade a un pueblo con una nueva identidad,
una identidad maravillosa pagada con la sangre de Cristo. Uniéndote ahora a una familia de creyentes que nos llamamos comúnmente hermano, hermana. Esos términos muestran que es una unión familiar. Tal vez no de sangre biológica, pero sí de esta sangre preciosa, bendita, pura, santa, que nos limpió a nosotros de todo pecado. Si tú quieres ser parte de este pueblo, pertenecer y estar en este libro, en este listado del pueblo de Dios, lo único que necesitas hacer es reconocer tu pecado, reconocer tu estado delante de Dios, que estás muerto y que no tienes ninguna solución para tu estado, excepto ver la obra de Cristo, que fue suficiente, que Él vivió esa vida perfecta que tú y yo jamás podríamos vivir. Y que la justicia de Cristo es imputada a nuestro favor. Y ahora la justicia de Cristo es la que muestra esa imagen en sus hijos. Por favor, no esperes más. Confía en la obra de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él. Y si todavía es algo que no entiendes, acércate a alguien de la iglesia. Acércate a los pastores. Y con la ayuda de Dios buscaremos en su palabra cuantas veces sea necesario hasta que Cristo venga, que puedas entender su palabra con el favor de Dios. Esta era una gran obra que hizo Nehemías, porque era para la restauración del pueblo de Dios. Y todavía nosotros tenemos una gran obra, que es continuar restaurando a aquel que todavía no ha nacido de nuevo, llevando el evangelio a toda criatura. No dejemos que los enemigos continúen distrayéndonos, afanándonos con las cosas del mundo, sino que procuremos en todo momento perseverar hasta el fin. Oremos. Padre, queremos venir delante de ti agradecidos, Señor, porque eres tú, Señor, el que haces la obra en cada uno de nosotros. Estamos tan agradecidos, Señor, porque la obra que tú comienzas, tu palabra dice que tú la continúas hasta terminarla. Gracias, Señor, por esa promesa. Nosotros confiamos en ella. Ayúdanos, Señor, a poder recordarla, a no desmayar en ningún momento, sino a perseverar. Mientras haya aliento en nuestros pulmones, mientras nuestro corazón continúe palpitando, Señor, que de nuestra boca, de nuestras acciones, aún estando en la cama, tu evangelio siga siendo proclamado por nosotros. Para que por testimonio otras personas puedan continuar viendo tu gloria, tu majestad y tu poder y la obra que tú haces en el creyente. Gracias, Padre. Gracias por la obra que hiciste en Nehemías y el pueblo judío, que los preservaste para que la descendencia de ellos así viniera a nuestro Salvador. Y así mismo, Señor, ayúdanos a continuar perseverando para tu gloria.
Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.